Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarles a través de esta tecnología para que podamos estar comunicados en esta mañana, deseando que ustedes tengan un hermoso culto familiar y que puedan estar orando por diferentes necesidades, especialmente por este tiempo de pandemia y estos acontecimientos también que estamos viviendo, Señor, a nivel de gobierno. Y también queremos que ustedes puedan cantar alabanza al Señor y sobre todas las cosas que puedan escuchar este mensaje. Este mensaje va a estar basado en Hechos capítulo 25. Este tiene 27 versículos, pero vamos a leer los primeros 12, pero vamos a estar meditando sobre todo este pasaje. Así que lo invito a que abran sus Biblias en este pasaje y le vamos a dar lectura. 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial, le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Festo le dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Les dijo: si alguno de ustedes puede acompañarme, hágalo, hágalo, y si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo allí. Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días, luego fue a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que había ido desde Jerusalén y se presentaron en su contra muchas graves acusaciones, pero no pudieron comprobar ninguna. Pablo, en su defensa, dijo: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo se quería congraciar con los judíos. Le preguntó: ¿prefieres ir a Jerusalén para ser juzgado de todo esto delante de mí? Pablo respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador y es en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos respondió: puesto que has apelado al emperador ante el emperador, comparecerás. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra, la hemos escuchado y ahora queremos escucharte a ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta meditación, Señor. Una vez más pedimos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir de ti este alimento que nos hace crecer en fe, en esperanza y consuelo. Señor, que seas tú hablando nuestras vidas. Úsame, Padre, para tu gloria, que sea guiado por tu Espíritu Santo. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, sean agradables delante tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, debemos recordar que Pablo, ¿no es cierto?, ha sido tomado prisionero en Jerusalén por el motivo de predicar el Evangelio. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que los principales religiosos, ¿no es cierto?, como los saduceos, los fariseos, los sumos sacerdotes, lo han tomado prisionero al ver que la predicación del Evangelio está trayendo buenos frutos, porque muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo y también los no judíos. Pero también Pablo en su predicación lo ha estado confrontando a ellos con su dureza de corazón, su ceguera espiritual, y Pablo lo ha llamado al arrepentimiento. Y esto le ha producido a ellos mucha ira, mucho enojo,
y es por esto que están empeñados en matar a Pablo, sea enjuiciado o no sea enjuiciado. Y esto es lo que hemos estado viendo en estos capítulos anteriores. Y hemos visto que ahí en Jerusalén, ¿no es cierto? Vemos que cuando fue tomado preso se produjo un gran alboroto, una gran revuelta, y ahí tuvo que intervenir, ¿no es cierto?, el, el tribuno llamado Claudio Lisias, ¿no es cierto?, que rescató a Pablo, ¿no es cierto?, en medio de ello, y lo estuvo custodiando. Bueno, y hemos visto, ¿no es cierto?, todo lo que ha acontecido. Pero también Claudio, ¿no es cierto?, en un momento se enteró de que estaban empeñados en matarle y él quiso protegerlo y lo mandó a Cesarea, ¿no es cierto?, para que allá pudiera ser enjuiciado. Y ahí hemos visto, ¿no es cierto?, que estuvo Félix, ¿no es cierto?, que no consideró eh, valederas las acusaciones que estaban haciendo contra Pablo y lo mantuvo preso por 2 años. Claro, Félix, ¿no es cierto?, era un hombre que varias veces llamaba a Pablo, ¿no es cierto?, pero con el motivo de que Pablo le diera algún dinero para que lo dejara en libertad. Y así pasaron 2 años, ¿no es cierto? Y después Félix terminó su periodo y entró Festo, ¿no es cierto?, a gobernar ahí en la provincia de Cesarea. Y estamos en este proceso, ¿no es cierto?, como nos habla aquí el versículo, el capítulo 25, ¿no es cierto? Entonces vemos que después que Festo, ¿no es cierto?, llegó a Cesarea, se encontró con este preso que ya hacía 2 años que era Pablo. Y él realmente vemos que él no tenía conocimiento de qué es lo que estaba pasando. Así que, ¿qué es lo que hizo Festo? Fue a Jerusalén para investigar cuáles eran las acusaciones que tenía Pablo y también enterarse un poco de las creencias y de las costumbres de los judíos. Y es así como nos dice el texto que ellos pidieron que volviera a Jerusalén, que él lo trajera para que fuera enjuiciado ahí, pero ellos ya habían nuevamente, estaban planificando la muerte de Pablo en el trayecto si es que volvía a Jerusalén. Y bueno, Festo a esto se niega y lo hace que ellos vayan a comparecer, ¿no es cierto?, y vayan a hacer sus acusaciones ahí en Cesarea. Y bueno, vemos, ¿no es cierto?, en este versículo algo que a mí personalmente me llama la atención, que él escuchó todas las acusaciones, pero él no pudieron comprobar ninguna. Y Pablo, ¿no es cierto?, en su defensa, él nuevamente dice que él no ha cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, y menos contra el emperador. Recordemos que eh, habían pensado de que Pablo estaba levantando al pueblo para que hiciera una revolución contra el imperio romano, lo cual no es así. Eh, y bueno, vemos, ¿no es cierto?, que al final Pablo apela a, al emperador, es decir, al César. Y César está en Roma. Pero también vemos que en el versículo 11 me llama mucho la atención, porque Pablo, vemos aquí la integridad, la valentía, el valor de Pablo para defenderse, pero también cómo sus convicciones profundas, porque como él dice, si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehúso a morir, pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sentido, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces vemos que Pablo, en un sentido, su convicción de que él está hablando con la verdad, pero por otro lado, la convicción de que si él realmente hubiese estado cometiendo algún delito, él estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Y aquí yo aprendo algo y debemos aprender algo. A veces, muchas veces, cuando nosotros cometemos errores, no queremos asumir las responsabilidades o el costo de eso. Y buscamos excusas y buscamos cualquier argumento para no asumir nuestra responsabilidad.
Y creo que aquí Pablo nos da un ejemplo de integridad, de valor, de prestancia, pero también de veracidad, porque él también incluso está dispuesto a morir si sus acusaciones fueran verdaderas, si él realmente hubiese cometido un delito, estaba dispuesto a pagar e incluso con su vida. Entonces vemos la convicción profunda que tiene Pablo de que él verdaderamente está en la verdad y a quien sirve es al Señor Jesucristo, y que lo que él está exponiendo es algo que cambia y transforma la vida de las personas, porque él lo ha visto en su propia vida, que lo vamos a volver a ver de nuevo en el capítulo 26 de Hechos. Pero lo que a mí me llama la atención, como digo, es esto tan importante que a veces a nosotros mismos como cristianos nos falta esto. Y vemos esto también en el mundo y vemos cómo esta persecución sigue a través de los tiempos. Así que bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, también cómo Dios está llevando a cabo su plan, porque el propósito de Dios, como ya lo hemos visto también anteriormente, que a Pablo se le reveló de que él iba a ir a Roma, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio ahí en ese lugar. Y bueno, de los versos 13 en adelante podemos ver, ¿no es cierto?, que el rey Agripa, ¿no es cierto?, que vive al noroeste de Cesarea, llegó a eh, llegó a, como a felicitarlo, ¿no es cierto?, a presentarle su respeto por este nuevo cargo que había sido nominado. Ahora, según algunos comentarios bíblicos, nos hablan de que Agripa, ¿no es cierto?, bueno, había llegado ahí con su hermana, Berenice, y, y él era hijo del rey Herodes, al que mandó a tomar preso a muchos cristianos para maltratarlo. Y esto lo vimos en el capítulo 12 de Hechos, versículo 1. Y Agripa conocía muy bien la religión de los judíos, y él tenía la facultad de nombrar y destituir a los sumos sacerdotes judíos. Por eso que los comentaristas dicen que en aquellos tiempos se les llamaba a Agripa la cabeza secular de la iglesia judía. Así que ellos fueron y presentaron su respeto a este nuevo representante del imperio. Bueno, y aquí vemos en todo este relato que Festo, ¿no es cierto?, le hace los comentarios de todo esto que estaba aconteciendo a Pablo y este prisionero. Entonces, dice que él investigó y estuvo en juicio, y al final él se dio cuenta que los problemas que ellos tenían eran de su propia religión, de sus creencias y de sus costumbres. Por lo tanto, él consideraba que no era un hombre que tenía que estar preso, ni menos ser enjuiciado. Bueno, es por eso también que Félix también pensaba lo mismo, y por eso que lo mantuvo 2 años custodiado, porque ni siquiera le hicieron juicio durante esos 2 años. Entonces, una de las cosas que le da a conocer Efeso a Agripa, lo dice en el verso 19, y dice: lo que tiene en contra de él, más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Y esto es algo que también me llamaba mucho la atención, y tenemos que tener cuidado en esto, porque si bien el Evangelio, ¿no es cierto?, nos habla de la vida, de la muerte y también de la resurrección de Jesucristo. Y esto es lo que ha traído, como ya lo hemos visto también anteriormente, ha traído complicaciones, y esta es una de las causas por las cuales Pablo también está siendo enjuiciado, al testificar de que Jesús era en primer lugar el Mesías, el Hijo de Dios, al que ellos estaban esperando, pero también que Jesús había muerto y había resucitado, como ya lo habían mencionado los profetas, pero que ellos realmente, por la dureza de su corazón, por su incredulidad, no lo habían reconocido, no lo habían aceptado.
Y esto es sumamente importante, hermanos, porque una de las bases de nuestra fe es la esperanza de la resurrección. Y nuestra fe está basada en la fe en un Dios vivo, que es Jesucristo. Muchas veces nosotros predicamos, a veces en los funerales, acerca de esta verdad. Pablo hace una excelente exposición cuando manda la carta a los Corintios, en la 1 Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección de Jesucristo y nos dice que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido, sería vana y estaríamos sin esperanza y seríamos los hombres más desdichados de los que pisan la tierra si Cristo no hubiese resucitado. Y esto es lo que a nosotros nos debe dar fuerza, nos debe animar en los momentos difíciles que estamos viviendo, que nada se escapa a la voluntad de Dios. Dios no tiene los ojos cerrados, Dios no es un Dios sordo, Dios es un Dios que ve y escucha el clamor de su pueblo y ve todo lo que está aconteciendo. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra fe debe seguir afianzándonos y debe seguir creciendo. Es por eso es importante tener esta relación personal siempre con Cristo a través de la oración y a través de la meditación de su palabra. Nosotros tenemos que tener una relación personal, íntima y profunda con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos mantiene firmes frente a las dificultades y a los problemas. Porque cuando nosotros escuchamos a Jesucristo, escuchamos su palabra, entonces nos gozamos, nos deleitamos y esto nos da fuerza para seguir adelante. Y creo que es importante porque estamos viviendo tiempos difíciles y según los pronósticos, ¿no es cierto? Y según la Escritura, vendrán tiempos más difíciles. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo Pablo sigue siendo perseguido por esto. Y vemos que la iglesia ha sido perseguida y va a seguir siendo perseguida hasta cuando venga Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia adversa que podamos vivir. Y esto es lo que estamos viendo hoy día. Estamos viendo una lucha, ¿no es cierto?, contra el endurecimiento del corazón de las personas que no quieren aceptar la fe de Jesucristo, no quieren aceptar que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida nueva y que al final que nosotros somos peregrinos, nosotros no somos formadores de nuestra propia historia. Es Dios quien tiene nuestra historia escrita en la Escritura y nosotros tenemos que conocer también los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, lo que podemos resumir, ¿no es cierto?, es que de estas acusaciones que están haciendo a Pablo, Pablo también está llegando, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio a las autoridades. Y esto realmente debe ser de gran gozo, debe ser de gran esperanza para nosotros, porque a través de esto Dios también nos da la oportunidad para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio y mantenernos firmes en él. Pero también nosotros debemos de pensar, así como Pablo ha sido perseguido, la iglesia ha sido perseguida durante los siglos y todavía hoy día, ¿no es cierto?, muchos misioneros, muchos hermanos que dieron su vida y en este momento sus vidas también están en peligro por predicar el Evangelio. Y también, ¿no es cierto?, debemos de pensar que Jesucristo también fue perseguido. Desde el principio de su ministerio, no podemos olvidar de que también Jesús, siendo un bebé, quisieron matarlo, pero los planes de Dios son otros. Y siempre Dios va a proteger y va a cuidar a su pueblo. Pero igual Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos en nosotros. Y también muchas veces vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. Y es por eso que tenemos, como dije en delante, tenemos que estar preparados para vivir cualquier circunstancia adversa, pero también Dios siempre va a estar con nosotros cuidándonos
y protegiéndonos. Y esa debe ser nuestra esperanza. No bajar los brazos, sino que seguir adelante y bueno, pedir que Dios tampoco endurezca nuestros corazones, porque también a través de esto hay corazones que se puedan estar enfriando al no entender ni al comprender lo que está aconteciendo, y esto les puede producir temor, ansiedad, angustia. Y bueno, nuestro descanso debe estar en el Señor. Así que, mis queridos hermanos, la próximo domingo estaremos meditando sobre Hechos capítulo 26. Así que les pido que ustedes sigan leyendo esto. Ya faltan pocos capítulos, ya en el capítulo 28 estaremos terminando. Así que yo quiero animarles en esta mañana, hermanos, a seguir orando, a permanecer unidos a la iglesia unida. Puede salir adelante y seguir orando por este coronavirus, ¿no es cierto?, por aquellos que están enfermos, especialmente nuestros hermanos adultos mayores, y seguir orando por todos los enfermos. Hay muchos enfermos, hermanos, y tenemos esa responsabilidad. Y bueno, una vez más les pido que puedan estar llamando a los hermanos para animarles también, estar orando los unos por los otros. Así que, hermanos, oremos al Señor. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos recuerda, Señor, que la iglesia siempre ha sido perseguida, Señor, porque hay mucha gente que no entiende y que sus corazones están endurecidos, Padre. Y queremos en esta hora, Señor, una vez más, pedir, Señor, por nuestro país, para que el poder de su Espíritu Santo se manifieste, especialmente en nuestros gobernadores, Señor, y que tú también estés dando gracia y sabiduría, Señor, al hombre, para que puedan, Señor, contrarrestar esta epidemia que azota a todo el mundo, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que a nosotros nos hagas responsables, Señor, a cuidarnos, Padre, y a tomar las medidas necesarias para el resguardo no tan solo nuestro, sino también de nuestros semejantes, Señor, y que podamos cuidarnos juntos, Señor. Así que te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y pedirte que esta palabra, Señor, pueda traer frutos a nuestra vida, Señor, que traiga paz, consuelo, esperanza y fortaleza, Señor, en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, me despido con un abrazo fraterno y que tengan un hermoso día. Que el Señor les bendiga.